En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, lunes 4 de septiembre del 2023, contemplamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo del 16 al 30. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes de la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiración, y sobre todo admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible por todo el país. Sin embargo, ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en los tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naam, el que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para desempeñarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, se alejó de allí y continuó su misión. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy podemos ver esta palabra que nos dice el Señor. Se cumple esta escritura que acaban de oír. Con estas palabras, hermanos, nuestro Señor Jesús, pues, comenta en esa sinagoga de Nazaret, como lo hacía quizás en muchas sinagogas donde se reunían los sábados, un texto del profeta Isaías, donde dice que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Hermanos, estas palabras tienen un sentido que sobrepasa en concreto quizás ese momento histórico en que fueron pronunciadas. El Espíritu Santo habita. El Espíritu Santo habita en plenitud. ¿Pero en quién? En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y es Él quien lo envía a los creyentes. Por eso es que Jesús aparece pues desde la primera página como el enviado de Dios. Desde que el momento que el ángel se presentó a María, aparece como el enviado de Dios, su ungido, el lleno del Espíritu Santo. Y aparece también como el que anuncia la salvación. ¿Pero a quiénes, hermanos? A los pobres, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos, a los más necesitados. La admiración primero, hermanos, y vemos el segundo y el rechazo y la persecución que vienen después, son ya desde el inicio quizás de todas estas reacciones que Jesús va a suscitar a lo largo de su ministerio. ¿Y cuál va a ser ese efecto? ¿Cuál va a ser quizás la consecuencia de todo esto? Pues va a terminar en la cruz. Y también de lo que se pasará o de lo que pasará en toda su iglesia a lo largo de los siglos. Con esta convicción, hermanos, de que después de la cruz viene la resurrección, tenemos que tener en cuenta que muchas veces nosotros buscamos muchas veces la alegría de pasar cualquier vicisitud o tribulación, pero con la convicción de que después de la cruz viene la resurrección. Pero mientras tanto también tenemos que tener en cuenta que no nos extraña, hermanos, que fracasen muchos de nuestros esfuerzos, como fracasó también Jesús en muchas ocasiones. Tuvo el esfuerzo de querer cambiar al pueblo de Nazaret donde vivió, donde estuvo siempre. Pero ¿qué obtuvo? Rechazo, inclusive hasta intentaron liquidarlo, matarlo literalmente. Amén. Hermanos,
Nuestro mundo 2000 años después no ha cambiado mucho. Definitivamente que no ha cambiado en nada. A pesar que hemos aprendido grandes cosas, que el mundo tecnológico, que la ciencia y todo haya avanzado, no ha cambiado, hermanos. Y hoy tenemos grandes dificultades para reconocer sobre todo la verdad. Tenemos dificultades para reconocer la bondad en otras personas. No aceptamos por el simple hecho de que no puede estar por encima mío o por el simple hecho de decir, este no puede ya ser mejor si antes era alguien, era un nada. Siempre, hermanos, buscaremos por nuestra incredulidad, por nuestro escepticismo y quizás por otras motivaciones humanas como la rivalidad, los celos, desconocer siempre, siempre buscaremos desconocer la obra buena, que otros lo realizan, que otros lo hagan. Siempre va a estar ese celo entre profesionales, va a haber celo en la misma familia, va a haber celos en los mismos amigos. Siempre vamos a querer ser solamente el sitial, el punto de atención, y cuando viene otro, pues nos ponemos celosos. Con Jesús no fueron propiamente los paganos, los, los no creyentes, fueron los paisanos, hermanos, fueron los judíos, fue su sangre, su pueblo, no fueron los paganos, con el pretexto de que conducían su origen, con el pretexto de que ese pueblo que ya sabían de dónde venía, hoy este no era el hijo del carpintero de José, hoy este no andaba así, hoy este no era así, que era simplemente de Nazaret y de la familia de aquel carpintero. No le daban crédito, no le daban crédito a que él pudo ser el Hijo de Dios. Es más, pedían más obras. Le decían, si eres verdaderamente a veras, si lo has hecho en Cafarnaúm, pues acá tienes que hacerlo más. Pedían más milagros, más signos, como los que a veces lo había hecho en Cafarnaúm, como les vuelvo a decir, y que ahora lo repitiera también en su pueblo y lo haga, inclusive mejor. Pero el Señor viene a todos y no necesariamente a aquellos que se sienten privilegiados. Amén. Indudablemente, hermanos, el lugar más difícil para dar testimonio es en nuestra propia casa, en nuestra propia familia, en nuestro propio ambiente, en el entorno que te han conocido. Sin embargo, no por ello debemos dejar de hacer nuestro mejor esfuerzo para que Jesús sea conocido, ya que el día de nuestro bautismo se cumplieron para nosotros las mismas palabras de aquel profeta, pues hemos sido llenados del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cada cristiano, tú y yo, que es enviado a proclamar la libertad a los cautivos, a los que viven presos del pecado, hermanos, y del egoísmo, aquel que se da la pulcridad, pero sigue teniendo todavía lepra y cáncer en su corazón, a dar la vista a los ciegos, a quienes no se dan cuenta de lo hermoso que es vivir en gracia en este maravilloso mundo que Dios nos ha regalado. Amén. A liberar también a todos los oprimidos. Amén. Por las angustias y la desesperación que causa el materialismo, y a proclamar el año de gracia del Señor, es decir, hermanos, un tiempo propicio para regresar a Dios. La gran enseñanza que nos deja este Evangelio, más allá de esa conocida palabra que nadie es profeta en su tierra, está bien claro la dificultad que enfrenta todo hombre, toda mujer, cuando quiere hacer el bien, como de alguna forma o de alguna manera experimenta obstáculos y contradicciones. Por eso, hermano, hermana, hoy te invito, si en tus proyectos, si en tu familia, si en tu oración, si en tu comunidad, si en tu trabajo, si en tu empresa, si en tu grupo social entre tus amigos, te ven quizás el de menos o te sientes menos, recuerda que importas ante Dios, que vales ante Dios. Amén. Y no ante los hombres. Recuerda que si Dios te dio un carisma, una cualidad, probablemente de acuerdo a esa rivalidad, a esa carisma, experimentarás la rivalidad en tus contrarios, en tus pares, en tus amigos. Pero ten en cuenta que la obra de Dios, la obra de hacer el bien, no se puede detener, no puede parar. Amén. Jesús se presenta entonces como la encarnación de la profecía de Isaías, como el que da la libertad y la salvación en el mundo. Amén. Como da la libertad a los suyos, a los de su casa, a los de su pueblo, pero no le creen, inclusive dudan y lo miran muchas veces con sospecha, como quien decir, cuestionan su origen y dicen, oye, pero si este es de acá.
Es por ello, hermanos, que nadie es profeta en su tierra, nadie es profeta entre los suyos. Y con esto podemos ver el eterno rechazo del hombre que endurece el corazón, pero endurece frente al corazón no ante ti, hermanos, sino ante Jesús. Y por supuesto, dudan de Él. Pero lo que más impresiona es que aquellos que se llaman autoridades religiosas y los puros, los inmaculados de la época, los que buscan tocar a Jesús, a empujarlo hacia el precipicio, para matarlo literalmente, vemos que nuestro Señor Jesús no se acobarda, pues vemos que con gran coraje y libertad abre paso, y quizás se hacía paso, codeándose, empujándose, para continuar su misión. Hoy quizás, hermanos, algunos nos van a acoger, muchos nos van a valorar por nuestra vida, por tu vida de testimonio. Tenlo por seguro que muchos dirán qué bien, pero también tenlo por seguro que hay gente que siempre va a sospechar de ti y siempre te va a cuestionar. Y sobre todo va a cuestionar tu vida cristiana, va a dudar sobre tu vida, va a dudar sobre tu vida de testimonio de fe. Siempre verán con duda tu existencia, aunque pudieras hacer milagros, hermanos, todos los días. Quizás el problema quizás no es tuyo, el problema es de aquellas personas que están endurecidas de corazón, que son incapaces de reconocer no solo a nuestro Señor, a Cristo nuestro Señor, sino a la acción de Cristo a través de sus grandes discípulos y siervos en la actualidad. Sin embargo, nuestra respuesta siempre debe de ser abrirnos paso y seguir nuestra misión, anunciar el reino de Dios, anunciar el amor y la vida nueva que Jesús nos ha propuesto y sigue vigente en la actualidad para todos los hombres, para todos los que la necesitan. Eso tenemos que hacerlo con valentía y sobre todo decididos a anunciar el reino. Pese a lo que pase, hermanos, pese a lo que te puedan cuestionar, pese a lo que te puedan increpar, eso no es de ahora. Lo hicieron con Jesús, también lo harán con nosotros. Amén. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.